Buenos días a todos de nuevo y feliz día del Padre. Y vamos a hablar de eso. Bien. Entonces, invito a todos a buscar en sus Biblias el libro de Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Hace un mes, para el Día de la Madre, prediqué a las mujeres. Y para ser justo, hoy tengo que predicar a los hombres. ¿Está bien, hombres? ¿Sí? Bien, amén. Y entonces, aquí en Tito capítulo 2, vamos a leer un par de versículos en unos minutos. Pero hoy, el Día del Padre, es un día para honrar a los padres y exhortar a todos los hombres a ser hombres de Dios. Algunos de ustedes tuvieron buenos padres, buenos ejemplos. Otros, quizás no tanto. Pero no vamos a pensar en los padres que tuvimos nosotros, si vamos a pensar en los padres que somos nosotros. Pero no voy a predicar solamente a los padres. Voy a predicar a todos los hombres y mujeres. Ustedes pueden escuchar también. ¿Ok? Y decir amén de vez en cuando. Hay que tener cuidado en eso hoy. Pero bien, ¿qué clase de padre eres tú? Cuando pienso en la situación actual de nuestro país, es sumamente triste. Hay tantos niños que no tienen un padre activo en sus vidas. Muchos niños ni aún saben quién es su padre. Y es triste. Vivimos en una cultura que muchas veces desprecian el papel del padre. Y no es para menospreciar el papel de las mujeres, pues los dos son muy importantes. Pero Dios tiene un plan especial, un papel especial para los hombres. Estamos intentando arreglar algo aquí en la pantalla, ¿ok? Manuel está allí muy activo, trabajando mucho. Gracias, hermano. Pero Dios tiene un papel muy importante para los padres. Y es que seamos modelos de la vida cristiana. Que seamos hombres ejemplos. Un modelo de cómo vivir la vida cristiana. Y es lo que vamos a ver hoy aquí en Tito capítulo 2. Oremos. Padre Celestial, gracias por tus bendiciones. Gracias, Señor, por este día. Y pedimos tu bendición sobre el mensaje y sobre tu palabra. Pedimos, Señor, que tu Espíritu obre en cada uno de nosotros y especialmente en nosotros los hombres. Para que seamos de verdad hombres de Dios. Modelos, ejemplos de la vida cristiana. Bendice tu palabra, haz tu voluntad en nosotros, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hombres como modelos de la vida cristiana. Una pregunta antes de leer el texto. ¿De quién depende la crianza de los hijos? Okay. Amén. Muchas veces pensamos que el trabajo del padre es trabajar y ganar la plata para la familia.
Pero Dios dice algo diferente. La responsabilidad principal por la crianza de los hijos pertenece al Padre. En Efesios capítulo 6, Dios dice que es el deber de los padres criar a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor. Bueno, claro, las mujeres tienen un papel muy importante en ese proceso. Pero vivimos en un día que menosprecia el rol del Padre. Pero Dios dice que es principalmente el deber del Padre criar a sus hijos en la amonestación y disciplina del Señor. Bueno, los niños aprenden mucho de sus madres. Pero Dios ordena que los padres sean un modelo, un patrón, un ejemplo de cómo seguir a Jesucristo. Nos toca, hombres, como modelos o ejemplos de la vida cristiana, dar un ejemplo no solamente en nuestros hogares, sino en cada lugar, en el trabajo, en la calle. Debemos ser ejemplos de la vida. Dios nos exhorta a ser ejemplos de la madurez espiritual. Dios nos exhorta a ser ejemplos de la madurez espiritual. Ahora, nos toca, hombres, nos toca mostrar a los demás cómo vivir la vida cristiana. Ahora, vamos a leer el texto. Aquí en Tito capítulo 2, versículos 1 y 2. La Biblia dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Pablo aquí está escribiendo a su hijo en la fe, Tito. Y le dice a Tito, Tito, es tu deber como el pastor de la iglesia enseñar a los ancianos cómo vivir. Muchas veces en el Nuevo Testamento, cuando vemos la palabra ancianos, se refiere a los líderes de la iglesia, a los pastores. En este caso no es así. En este caso no está hablando de los pastores, está hablando de los hombres mayores, de los adultos. ¿Ok? Por jóvenes, los que no son tan mayores aún. Hay que prestar atención porque más adelante habrá algo para ustedes también, ¿ok? No solamente para los ancianos, no estamos hablando de los abuelos tampoco. Estamos hablando de los hombres, todos nosotros, los ancianos, los hombres adultos, y más adelante vamos a hablar un poco de los jóvenes. ¿En qué debemos ser ejemplos de la vida cristiana? ¿O cómo podemos ser ejemplos? Y vamos a estudiar las 4 palabras y lo que dice aquí en el versículo 2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Primeramente, debemos ser hombres autorrefrenados. No es una palabra, creo. ¿Ok? Lo sé. Pero ponemos una brinda, un freno en los caballos para controlarlos. Me refiero aquí a esa frase autorrefrenados, a ser moderados. Estamos hablando del autodominio, del control de uno mismo. ¿Ok? No ser dominado o controlado por nada ajeno, sino que debemos controlarnos a nosotros mismos. La palabra aquí en el versículo 2 es sobrios, que los ancianos, que los hombres mayores sean sobrios. En el contexto del vino, sobrio significa ser libre del control del vino.
no bajo la influencia. Y de vez en cuando se usa así en el Nuevo Testamento. Sin embargo, casi siempre cuando vemos la palabra sobrio en el Nuevo Testamento, está en el sentido metafórico. No está hablando de alcohol, está hablando del autodominio, de ser moderado, autorrefrenado, ¿no? De controlarse a sí mismo. Y es uno de los requisitos de los pastores. En 1 de Timoteo capítulo 3, es el mismo requisito. Ahora en Tito 2 no está hablando de los pastores. En 1 de Timoteo 3, sí. También en ese mismo capítulo es un requisito para las mujeres de los diáconos. Pero notamos aquí, no solamente para los líderes, es para todos nosotros. Que los ancianos sean sobrios. Es el autodominio que resulta de estar en su juicio cabal. ¿Okay? De no ser influido o dominado por nada ajeno. Un hombre que está controlándose a sí mismo en cada área de la vida, en cada circunstancia de la vida. Está practicando el autodominio. Sabe controlarse. No es dominado por sus pasiones. No es dominado por su enojo. Por sus emociones. Por sus deseos. Es un hombre dominado solamente por el Espíritu de Dios, como dice Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 18. Sed llenos del Espíritu. Significa ser controlado por el Espíritu. Entonces, el hombre de Dios aquí no es un hombre dominado por sus pasiones. No hace cualquier cosa que entre en la mente, cualquier deseo que tenga en su corazón. No es un hombre impulsivo. Es un hombre que tiene pleno control de sí mismo. Un hombre no dominado por sus pasiones ni sus emociones. ¿Eres controlado por las pasiones? Ahora, no tiene que ser una pasión carnal para ser culpable de no cumplir esto. Cualquier pasión que nos domine, aparte de la pasión por el Señor Jesucristo, es un problema. No debemos ser dominados por ninguna pasión. El enojo. Algunos de nosotros tenemos una tendencia más a enojarnos. Otros no tanto. Pero tenemos que luchar para no ser dominados por el enojo. Hay que seguir luchando en el corazón y en la vida cotidiana para no ser dominado por nada menos que por Dios. El hombre de Dios es un modelo, es un ejemplo del autodominio. Es un hombre autorrefrenado, autocontrolado, que sabe controlarse, que no se explota, que siempre tiene control sobre sus emociones y sobre sus pasiones. Hombres, es lo que Dios quiere de nosotros, que seamos hombres sobrios. Además, hermanos, debemos ser hombres dignos del respeto de otros. Debemos ser hombres dignos del respeto de los demás. ¿Qué es la segunda palabra aquí en la lista? Serios. Ahora, otra vez, es otra exigencia del liderazgo
del liderazgo de la iglesia en 1 de Timoteo capítulo 3. Pero aquí se aplica a todos nosotros. Encontramos la misma palabra en otro versículo. Ahora, la misma palabra en castellano, en español, no. Pero vemos en Filipenses 4:8 la misma palabra traducida a diferente. ¿Alguien quiere adivinar dónde está esta misma palabra en Filipenses 4:8? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. La palabra serio no está aquí. Aquí encontramos otra traducción de la palabra. Ahora se ve honesto. ¿Ok? ¿Por qué? Aquí en Filipenses 4:8, honesto no se refiere al contrario, al opuesto de la mentira. Eso está cubierto en la primera cosa aquí. Todo lo que es verdadero. La palabra honesto aquí se refiere a todo lo que es honrado. Honorable. Honrado. Digno del respeto. Digno del honor. Es la misma palabra que tenemos en nuestro texto aquí en Tito capítulo 2. Serios. Serio no significa que como hombres cristianos tenemos que tener una cara tan seria siempre. No abrirnos. No podemos disfrutar la vida. Nada así. No significa eso. La palabra serio aquí en Tito capítulo 2, versículo 2, se refiere a ser digno, actuar y vivir de una manera digna del respeto de los otros. En su vida y en sus acciones, el hombre de Dios debe ser digno de ser respetado. Ahora, hay hombres que demandan que su esposa, que sus hijos le respeten. No. No tenemos que pensar así. Hay hombres que se quejan de no recibir el respeto merecido. Perdóname, no es mi deseo ofender a nadie, pero quizás sea porque no merecen el respeto. Debemos ser hombres dignos de ser respetados. Si eres la clase de hombre que Dios quiere que seas, vas a ser respetado. Hombres, a todos los hombres casados, al hombre que todavía no está casado, ¿okay? A los adolescentes y jovencitos también. Okay. ¿Quieres saber el secreto de tener una esposa que te respete? Efesios capítulo 5. Hay que amarla con el amor de Cristo. Okay. Si amamos a nuestras esposas con la misma clase de amor que tuvo Cristo cuando se sacrificó por nosotros en la cruz, si amamos a nuestros hijos con ese mismo amor, entonces vamos a recibir el respeto de ellos. Okay. Entonces, en vez de quejarnos de no ser respetado, debemos preguntarnos si somos hombres cuyas vidas son dignas del respeto. Entonces, en tu hogar, no demandes el respeto de tu familia. En el trabajo, es el mismo principio. Hay que ser un hombre digno de respeto. Hay que ser un ejemplo. Cuando los colaboradores incrédulos en el trabajo te ven, o cuando los vecinos que no conocen al Señor te ven, deben
tener un respeto por ti, por tu manera de vivir, por tu manera de hablar, por tu manera de tratar a tu esposa y a los demás. Dios nos exige, hombres, a ser hombres dignos del respeto de otros. Debemos ser ejemplos del autodominio. Debemos ser hombres dignos del respeto. En tercer lugar, debemos ser hombres que pensamos antes de actuar. Hay un gato entrando por la iglesia, si alguien puede echarlo. Cualquier persona, pero un gato no. Okay. Es un gato que vive aquí en la zona. Lo veo a menudo aquí en el terreno. Pero debemos ser hombres que pensamos antes de actuar. Muchas veces decimos algo o hacemos algo y después sentimos un poco de remordimiento y nos preguntamos, ¿por qué lo dije? ¿Por qué lo hice? La realidad es que muchas veces la lengua es más rápida que la mente. ¿No? Hablamos, decimos, hacemos algo sin pensar. ¿Por qué es la palabra que encontramos aquí? Sobrios, serios, ahora prudentes. Prudentes es la palabra. Es otro adjetivo describiendo cómo el hombre cristiano debe vivir. Y la palabra prudente enfatiza los pensamientos, la manera de pensar. Enfatiza el hombre que está evaluando y discernimiento cómo hablar y cómo vivir. Antes de hablar, antes de actuar, ¿qué hacemos? Hay que prender cerebro, ¿no? Hay que pensar un poco antes. Tenemos la tendencia, hombres, y no solamente los hombres, las mujeres también, ¿okay? Pero tenemos la tendencia como seres humanos de hablar o hacer cosas sin pensar. Vamos a la tienda, vemos algo que nos gusta y, bien, lo quiero, y lo compramos. Sin pensar si en verdad podemos gastar plata en esta cosa. Mi debilidad es cuando estoy un poco triste o desanimado, decaído. Es un momento peligroso para mí ir a Giant. ¿Okay? Sin pensar así, es muy fácil para mí comprar algo en ese momento. Es mejor para mí que quedarme en casa en ese momento. ¿Okay? Pero antes de comprar, antes de hacer algo, deberíamos pensar, ¿podemos gastar dinero en esta cosa? O antes de contestar a otros, ¿cómo sería bueno responder a esa persona? Jóvenes, es igual para ustedes. Antes de responder a tu amigo que te hizo algún daño, hay que pensar. Es lo que significa la palabra prudente. Es un ejercicio mental. Es pensar antes de hablar. Es pensar antes de actuar. ¿Y eso describe tu vida, hombre? Antes de gritar, antes de acusar a tu esposa o a tus hijos, hay que pensar. Antes de hacer algo y después sentir remordimiento y pena por haberlo hecho, piensa antes. Es lo que Dios quiere de nosotros, es lo que exige de nosotros. Dios quiere que seas un modelo del autodominio. Dios quiere que seas digno del respeto de otros. Dios quiere que seas un ejemplo de la prudencia, de pensar antes
de discernir antes de hablar o actuar. Queda una exigencia más en este pasaje. Debemos ser hombres sanos en las virtudes cristianas. La frase aquí en la segunda parte del versículo 2, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. ¿Recuerdas, hombres? ¿Recuerdan cuando en la juventud éramos más fuertes, ágiles, sanos, sin tantos dolores? ¿Recuerdan aquellos días? Yo sí. Por años, hasta la edad de 50 o 51 años, no había sufrido ninguna enfermedad importante, más que la gripe. Nada. Cada vez que fui al médico y me preguntó, ¿tienes diabetes? No. ¿Tienes tal cosa, una lista larga? Y siempre, no. Algunas veces incluso les dije, solamente pon no para todo. Porque no he sufrido ninguna enfermedad. Eso fue hace unos años. ¿Okay? Después de llegar a los 50 años, todo ha cambiado en mi vida. Y es así para muchos de ustedes también. No somos tan sanos físicamente como antes. Pero aquí no está hablando de la sanidad física, ¿no? ¿Qué dice aquí? Sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Debemos ser sanos en esas tres virtudes, aun si no somos tan sanos físicamente en el cuerpo. La fe. Generalmente en el Nuevo Testamento, cuando encontramos la palabra fe con el artículo, como aquí, la fe, se refiere a la doctrina, a las creencias. Ser sano en la fe. Okay. Ser sano en la sana doctrina. Aquí, sin embargo, parecen referirse, por razón de las otras palabras que siguen, a la fe, a la confianza que tenemos en el Señor. La confianza que debemos tener a pesar de las circunstancias de la vida. En vez de tener dudas de Dios, en vez de tener incertidumbres, no, tener fe, tener plena confianza en el Señor a pesar de lo que está pasando alrededor de nosotros. Debemos ser sanos en la fe. Debemos ser sanos en el amor. El amor por Dios y por el prójimo. Los dos grandes mandamientos según Jesucristo, ¿no? Entonces, en nuestro ejemplo, en lo que otros ven en nosotros, deben ver que tenemos una fe, una confianza en el Señor, que tenemos un amor profundo por el Señor y por los otros, y también paciencia. Paciencia en la Biblia no se refiere a estar allí tranquilo, solamente esperando. Okay. La palabra paciencia significa perseverancia en medio de las pruebas. Es soportar las pruebas que Dios permite en nuestras vidas. En vez de ser hombres que un día están con el Señor y después de una prueba, después de una dificultad, nos apartamos del Señor. No. Lo que el mundo necesita ver en nosotros, lo que nuestras esposas necesitan ver, lo que nuestros hijos necesitan ver en nosotros, es la perseverancia, la paciencia para soportar las aflicciones de la vida. Entonces, ¿eres un buen ejemplo, hombre, de esas tres virtudes? De tu confianza en el Señor, a pesar de las circunstancias de la vida.
¿Eres un ejemplo del amor por los demás? ¿Eres un ejemplo de la paciencia o la perseverancia en medio de las pruebas? Es lo que Dios quiere de nosotros. Jóvenes, les prometí algo. En el versículo 2 está hablando a los ancianos, a los hombres mayores. Pero fíjese en el versículo 6. No está en la pantalla, pero mire en el versículo 6. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Es la misma palabra que encontramos en el versículo 2. Es decir, que Dios quiere que los jóvenes sean ejemplos también. ¿Qué dice 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 12? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Okay. No es solamente para nosotros, como hombres mayores, sino los hombres más jóvenes. Los hombres jóvenes también es para ustedes. Hay que ser un ejemplo. Pero ahora voy a volver a hablar a los hombres mayores. ¿Cómo van a aprender a Manuel o Joel o los otros que no están aquí hoy, pero los otros jóvenes de la iglesia, Eric y otros, cómo van a aprender a vivir la cristiana? Pastor, es tu deber. Tienes que predicar la palabra y tienes que... No. Ahora, es mi deber predicar la palabra, sí. Pero en el plan de Dios, nosotros hombres somos ejemplos, patrones de la fe, de la vida cristiana. Los hombres jóvenes deben ver en nosotros un patrón para seguir. El camino. ¿Cómo ellos deben ver en nosotros ese control, autodominio? Deben ver en nosotros que somos dignos de respeto. Deben ver en nosotros que somos la clase de hombres que pensamos antes que hablamos. Deben ver en nosotros la fe, el amor y la paciencia. Deben ver todo eso en nosotros. Y volviendo a nuestros hogares, nuestros hijos, no me sorprende para nada cuando escucho de tantos niños, adolescentes y jóvenes que están tomando drogas, que están matando. Recién había un joven que mató, no recuerdo los detalles de la historia ahora, pero no me sorprende, porque ellos no han aprendido el camino del Señor, no han tenido en sus vidas ejemplos, buenos ejemplos. Y estoy hablando directamente a cada hombre, ¿eres un modelo de la vida cristiana? Un ejemplo que tu esposa, tus hijos, tus nietos, tus amigos, tus vecinos, tus colaboradores en el trabajo pueden seguir e imitar. ¿Eres un ejemplo? Es lo que Dios quiere de nosotros. Que cada uno de nosotros seamos un patrón, un ejemplo de cómo vivir. En nuestro autodominio, vivir de tal manera digna de ser respetado, prudentes, pensando antes de actuar, nuestra fe, amor y paciencia, ¿somos ejemplos? Es interesante cuando estudiamos
lo que la Biblia enseña sobre el liderazgo, sobre los pastores, sobre los diáconos, también sobre las esposas de los diáconos y pastores, que encontramos casi todos los mismos requisitos en otros versículos para todos nosotros. Lo que Dios exige del liderazgo de la iglesia no es nada más que exige de cada uno de ustedes, con la única excepción de ser capaz de enseñar. Es la única exigencia, es el único requisito del pastor en 1 de Timoteo capítulo 3 que no encontramos en 8 versículos para hombres, mujeres, jóvenes. Dios quiere que seamos ejemplos. ¿Lo somos? Algunos tienen familiares que no conocen al Señor. ¿Ven en ti un ejemplo para seguir? Los vecinos, los amigos en la escuela, en el liceo. ¿Ven en ti un ejemplo? En tu manera de hablar, en tu manera de actuar, en tu manera de vivir. Dios quiere que todos nosotros seamos ejemplos. Pero hombres, padres, empieza con nosotros. Dios nos ha dado el lugar de ser la cabeza de la familia. Nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros nietos deben ver en nosotros los pasos para seguir. ¿Es así? La salud de tu familia en gran parte depende de ti. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Ayúdanos como hombres, como padres, especialmente a ser ejemplos. Ejemplos que otros puedan seguir e imitar. ¿Cómo van a aprender los niños y los jóvenes a caminar contigo si no lo hacemos nosotros? En nuestra iglesia, Señor, pedimos que nos ayudes como hombres a ser ejemplos, buenos ejemplos. Te doy las gracias por cada hombre aquí. Bendice a cada uno. Y Señor, úsanos. Obra en nosotros. Transforma nuestras vidas para que seamos ejemplos en todo. Buenos ejemplos que otros puedan seguir. Bendice a todos, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.